Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde estén. ¿Cómo están? Estamos en Universo Sirius, en su programa número 147. Gracias a todos por estar ahí, en diferido, en directo. Ya de a poco se irán sumando. Ahí está Carmen, que dice: buenas noches, Mariano y Sergio. Y ya le doy la bienvenida a Sergio Marina. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Maravillosamente bien, querido Mariano. Muchísimas gracias por ofrecerme nuevamente ese espacio siriano. La verdad que la introducción es maravillosa. De hecho, ese universo del cual haces mención es un universo muy luminoso, una estrella en concreto muy luminosa que sigue, bueno, tiene una tradición, como tú muy bien sabes, muy curiosa. Con lo cual seguiremos desde ese Sirius, iremos hacia Orión, camino hacia su amo, Orión. Así Pues, estamos, yendo hacia Orión. hacia Orión. Bueno, pues nada, un abrazo también para todos los amigos y amigas que están ahora en algún lugar, en algún punto y en algún momento. Claro que sí, un abrazo a todos. Infinitas gracias, Sergio, por tu presencia nuevamente. Saludos también a Carmen, a Nidia y a todos los que día a día nos apoyan en este programa online, en directo, para todo el mundo. Y bueno, ahí tenemos un título que es Otra forma de ver la enfermedad. Y bueno, como siempre vemos en este programa temas que nos tocan de cerca y temas trascendentes, porque esos son los temas sobre los cuales es conveniente reflexionar para expandir la conciencia, ¿no? Reflexionar sobre lo trascendente, compartir y reflexionar sobre lo trascendente y sobre lo que está ahí, ¿no? Lo que está ahí en la vida cotidiana, lo que forma parte del día a día. Y en este tema del día de hoy, coincidimos con Sergio que es un tema fundamental y potente, como tantos otros, pero este tiene una especial importancia, tanto para aquel que tiene alguna experiencia de enfermedad, para aquel que quiera prevenirla y para aquel que quiera tener una visión por si en algún momento le toca atravesarla, simplemente para absorber información, que siempre también es muy útil, escuchar, y sobre todo al amigo que tenemos aquí hoy, que bueno, yo sé que no les gusta que los mencionen como expertos o autoridades en la materia, ¿no? A todos los grandes transmisores a nivel mundial que forman parte de esta comunidad, pero bueno, más allá que no les guste, lo digo porque es lo que son, tanto Vir como cuando vino a hablar en esta semana de volver a empezar, ayer Ricardo sobre la mente y la conciencia, Marian cuando vino a hablarnos de Reiki, Víctor de Ho'oponopono, y así podría seguir con todos. Y Sergio, el tema de la enfermedad, tiene amplios conocimientos, ha compartido en su canal profundas e interesantes conferencias y recientemente también compartió en su espacio presencial una charla muy recomendable llamada La Medicina del Ser, que también nos ha cedido muy amablemente para nuestra comunidad de Educación de la Nueva Era y la pueden disfrutar también en nuestro canal o en el canal de Sergio. Y no solo eso, no solo comparte conocimientos teóricos, sino también experienciales y además dirige un centro de salud integral en Barcelona. Sergio, como para empezar, ¿qué es la enfermedad? ¿No? Como para empezar desde el principio, romper el hielo y luego avanzaremos para seguir profundizando con todos nuestros amigos y amigas. Pues la enfermedad, querido Mariano, es un proceso consciencial, así de sencillo. Digo que es un proceso consciencial porque, como todo en la vida, nada llega al azar. Todo llega siempre en el momento que corresponde, en tiempo y en forma. La enfermedad, vista desde una posición trascendente, como creo que se debe plantear, y bueno, no lo digo yo personalmente, sino que tenemos la gran fortuna de que grandes seres humanos de todas las épocas, de todas las tradiciones espirituales, nos han compartido mucho alrededor de lo que es la enfermedad, el cómo se gesta, el por qué se gesta, quién es el que enferma, si enferma únicamente nuestro yo superior, si es que enferma esa divinidad que somos, que como podéis percibir todos, absolutamente, eso no puede ser.
Pero también sabemos, lógicamente, que hay un yo físico, hay un yo energético, mental y emocional que dan paso y configuran lo que es nuestra personalidad, lo que nosotros percibimos como nuestra parte material, para hacerlo de una forma sencilla, ¿verdad? Y percibimos que cuando llega la enfermedad, pues afecta a una parte concreta. Eso es lo que percibe, si me permitís, el pequeño yo. Enfermamos con una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? En una zona que incluso la podemos localizar. Y hasta ahí se queda, más allá del origen, y perdemos siempre esa ley, porque no deja de ser. De hecho, los antiguos decían que la enfermedad es un desconocimiento de las leyes universales. Fijaros hasta qué punto más trascendental no podía ser. Ya hemos dicho que la enfermedad, igual que la salud, siendo los dos opuestos, lógicamente, son procesos conscienciales internos. Es decir, para resumirlo y empezar ya a entrar en materia, la enfermedad no deja de ser un proceso cuyo origen tiene que ver con nuestra dimensión espiritual. Es decir, nadie enferma porque sí, sea el tipo de enfermedad que sea, desde un simple catarro hasta una enfermedad, por ejemplo, terminal. Y por supuesto, esa enfermedad del tipo que sea llega en el momento que corresponde, en el momento en el que cada ser humano está viviendo. Y bueno, pues aquí se abren muchísimas preguntas, ¿verdad? Es ¿por qué enfermamos? ¿Para qué? Ahí está el para qué, ¿verdad? Y sobre todo entender, y si quieres ya te doy paso, querido Mariano, que la enfermedad siempre se ha visto desde la antigüedad, incluso hasta ya el avance de la medicina moderna, entendiendo esa medicina moderna que la marca el padre de la medicina actual, que es digo actual, de la medicina que actualmente se practica, que fue Hipócrates, ese gran científico, ese gran ser humano, gran conocedor de las leyes universales, de las leyes que rigen la vida, la naturaleza, y fue él el último, yo creo, ser humano del que habló de esa parte que tenemos, que está ahí presente, que es la salud, y también la ausencia de salud, que es la enfermedad. Pero todos ellos, desde el antiguo Egipto, desde la cultura védica, la cultura incluso que tiene que ver en Sudamérica, la cultura chamánica, todos ellos siempre se han planteado el mismo escenario. El ser humano, en su composición, en su naturaleza, tenemos que, para abordar la salud, y por supuesto cuando hay ausencia de salud, que es la enfermedad, tenemos que partir del conocimiento de nosotros mismos. Fijaros que es la misma llave de entrada para conocernos a nosotros en el ámbito mental, en el ámbito emocional y, por supuesto, en el ámbito físico y energético. Es que no hay otra llave en el cultivo del mundo interior, en la transformación interior que todos anhelamos y todos estamos comprometidos en ella. El conocimiento de nosotros mismos es la llave fundamental. Y nos dicen los antiguos, y siempre nos han dicho, el conocimiento de ti mismo es el conócete bien, qué es lo que eres. Tienes una parte física, como hemos hablado muchas veces, una parte etérica, que es lo que recubre ese molde energético, que recubre la parte física, y un ámbito mental y un ámbito emocional. Todo eso, evidentemente, es perecedero. Cuando corresponda y partamos, poco a poco esos elementos se van a ir disolviendo. Pero todos ellos actúan en sinergia. Todos ellos están internamente relacionados entre sí. No me duele el dedo gordo del pie y mi energético no sufre, o no sufre mi ámbito mental y emocional. No, cuando yo padezco la enfermedad, afecta a todos y cada uno de los elementos que forman parte de mi personalidad. Por eso los antiguos nos decían que cuando hablamos de salud, cuando hablamos de enfermedad, tenemos que ir hacia una visión holística, ¿verdad? Esa palabra que ya e integral, que ya muchos de vosotros ya conocéis, ¿verdad? Que de hecho siempre se ha utilizado, la utilizaba Pitágoras también, fijaros, en la escuela pitagórica, pero fue Aristóteles, en ese maravilloso libro de metafísica, del que habló de ese elemento, de ese punto del que es holos, la totalidad, la suma de sus partes es mayor al todo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el integral, es reconocer que somos un conjunto de vehículos de consciencia y que todos son sumamente importantes para que la consciencia se pueda expresar, ¿sí? Yo creo que ese es el gran punto de entrada, darnos cuenta de que
cuando estamos hablando de salud o enfermedad, siempre tenemos que abordar, lógicamente, no solo la parte afectada, sino todos los vehículos asociados al respecto y tener claro y muy presente que lo más importante es que el origen no está en lo externo, sino que el origen de la enfermedad está en lo interno. Es decir, nuestra dimensión espiritual, por muchísimos motivos que luego, si quieres, podemos ir desarrollando, tienen que ver, sobre todo, ya doy alguna pista, con nuestro proceso de evolución en consciencia, es decir, en qué punto nuestra alma está en el momento, en el día a día, en su evolución, en el desarrollo de su plan álmico espiritual, emplea sus vehículos de consciencia para avisarnos, ¿verdad? Para decirnos, oye, que estoy aquí, oye, que te estás desviando, ¿verdad? Y es ahí donde entra ese proceso de enfermedad, lo que entendemos como enfermedad. Fijaros que, y le doy paso ya a Mariano por si quiere añadir y reflexionar y compartir al respecto, curiosamente esa medicina de la que siempre se ha empleado, que era una medicina holística, teniendo muy presente la dimensión espiritual cuyo origen es el foco, el elemento impulsor del desarrollo de la enfermedad en el cuerpo físico, energético, mental y emocional, sí, pero teniendo claro, por supuesto, que esa dimensión holística no se puede perder. No podemos ir hacia una medicina sintomatológica, es decir, únicamente basada en los efectos, únicamente basada en los síntomas, cuando realmente sabemos que hay una causa. Por eso hemos dicho, y decían los antiguos, el desconocimiento de la ley es lo que nos genera que enfermamos. La ley, entre otras, por ejemplo, está esa famosa ley de causalidad, de causa y efecto, es decir, que todo efecto tiene unas causas. Y es ahí donde no podemos olvidarnos que, lógicamente, insisto nuevamente, porque esto a veces a la mente parlanchina le rechina, nunca mejor dicho, es que la enfermedad no llega por azar. Yo no salgo a la calle y me resfrío porque sí. De hecho, los virus y las bacterias conviven a cada instante con nosotros, no son ellas las que nos enferman. Es decir, todo eso que ya empecemos a darnos cuenta que no dejan de ser pequeñas señales, pequeños avisos que nuestra dimensión espiritual, vuelvo a insistir, emplea a través de sus vehículos de consciencia para que a través de la enfermedad podamos darnos cuenta, podamos percibir en qué punto estamos. Esto sería un poquito el marco de introducción, si te parece, querido Mariano, para que Qué podamos marco, darle... genial. Estupendo, estupendo. Muy bien. Claro, como mencionabas, ¿no, Sergio? El pequeño yo no entiende de integración, ¿no? Sino que ve todo en separación. Y la enfermedad es uno de los tantos aspectos que utiliza para echar culpas, ¿no? Y no hacerse cargo, para victimizarse y hacer todo lo que sabe también, ¿no? Que no vamos a profundizar hoy, pero no, claro, no está para computar nada transpersonal, o sea, solo computa la supervivencia, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer, Sergio, para ver una enfermedad desde una visión transpersonal y no quedarnos en lo meramente, sí, básico que perciben nuestros sentidos? Y hablaste de dimensiones, ¿no? Entonces, también importante entender primeramente la doble dimensión de lo que somos, ¿no? ¿Podemos meternos un poco ahí si así lo sientes, Sergio? Sí, por supuesto. El ser humano tiene una doble naturaleza, más allá de las diferencias que las tradiciones espirituales han podido hacer respecto a una dimensión o respecto a otra. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que el ser humano es doble naturaleza. Hay una dimensión espiritual, que es nuestra auténtica esencia genuina, la verdadera naturaleza del ser, que esa jamás enferma ni enfermará, porque eso está siempre vivito y coleando y bueno, ya lo sabéis, eso es lo que somos de verdad, ¿verdad? Dentro de esa dimensión espiritual hay diferentes tradiciones espirituales que lo que han hecho es darle un nombre a eso que entendemos como ser divino, y lo han acotado, le han dado un poquito más de detalle, no lo sé. Por ejemplo, la tradición cristiana, que es la que más de cerca tenemos por tradición, San Pablo nos hablaba de aquello del espíritu, el alma y el cuerpo físico, ¿verdad? Esa concepción trina, ¿verdad?
pero los griegos también hablaban de la psique, de la neuma, del cuerpo físico. Los orientales, en el mundo oriental, tienen muchísimos nombres. Por ejemplo, los hinduistas hablan de ese espíritu, le llaman Atma, le llaman también Buddhi, que es el vehículo del alma universal para que luego el alma individual pueda encarnar. Pero más allá de las divisiones y las segmentaciones que hagamos, que también daría para mucho, tener claro que ahí está, en la dimensión espiritual, nuestra verdadera naturaleza, y que es verdad, es la que decide, la que marca la estela, la que marca el rumbo de cómo al final nuestro devenir consciencial, de acuerdo a lo que hemos marcado en los planos superiores para desarrollar en la materia, es decir, nuestro plano individual, la enfermedad acostumbra a ser un gran recurso para poder dar el salto consciencial. De hecho, fijaros, yo lo viví personalmente, es decir, yo en primera persona, gracias a la enfermedad, digo gracias, que en este caso después del tiempo uno lo percibe, gracias a la enfermedad hubo ahí un despertar, hubo ahí una transformación interior, que a lo mejor hubiera sido de otra manera, pero es verdad que gracias a la enfermedad, computándola con noches oscuras, uno es capaz de valorar la salud. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo creo que un pequeño dolor de cabeza todo el mundo lo ha tenido en algún momento. Es esa situación de que uno, pues bueno, tiene en alguna sien un pequeño dolor que es incipiente, ¿verdad? Cuando uno está sumido en ese dolor, ya percibe claramente que tiene un dolor en la parte física, es decir, lo puede localizar. Me duele la cabeza y me duele una sien. Lo puedo tocar, lo puedo notar. También percibe claramente que tiene, o si no lo habéis percibido, ahora tomar conciencia. Podéis notar que hay una pérdida energética. Es decir, que cuando yo tengo dolor de cabeza, la vitalidad me baja. Es normal, el cuerpo etérico sufre, ¿vale? Hay fisuras, hay pequeños puntos energéticos, que es como ese pequeño globo que está lleno de aire y lo vamos pinchando con una aguja. Va perdiendo aire y poco a poco va perdiendo vitalidad. Pero también no solo con el dolor de cabeza tenemos ese daño físico y energético, sino también en nuestra mente, y en nuestro ámbito mental reacciona a eso que estamos viviendo. Es decir, nuestros pensamientos son limitantes, nuestras emociones también se activan. Al ser limitantes, tenemos sensaciones y emociones de tristeza, de rabia. Es decir, sabemos que el cuerpo en esa totalidad, en ese holos, en ese holismo del que estamos hablando, reacciona, ¿sí? Pero fijaros también que esa enfermedad, esa noche oscura, también nos permite, si estamos atentos, nos permite valorar cuando teníamos salud. Es decir, el pequeño yo, como funciona en la polaridad, es decir, en los contrastes, no computa el frío y la salud, los dos a la vez, sino que computa solo uno y este lo abandona. Entonces, en la salud y en la enfermedad es muy curioso porque jamás valoramos el estar sanos. Jamás computamos que nuestro día a día, por ejemplo, en la gran mayoría, a no ser que haya alguna enfermedad ya persistente, no computamos un día bueno. Digo lo de bueno en términos de salud, ¿verdad? Que, bueno, pues el cuerpo me acompaña. Únicamente nos acordamos de la salud cuando perdemos la salud, curiosamente, cuando llega la enfermedad. Por tanto, eso es un elemento consciencial. Lo importante de todo esto es percibir que la enfermedad tiene que ser vista como un gran aprendizaje. Es decir, depende de nosotros el percibir que eso que estamos viviendo a cada instante es una señal, y vuelvo a insistir, de nuestra dimensión espiritual para que yo pueda indagar un poco más conmigo mismo. Es decir, un elemento de aprendizaje y de evolución dentro de mi camino. Es decir, yo siempre me gustan las preguntas y yo creo que hacerse preguntas a uno mismo es muy constructivo. Nos ayuda a potenciar a la mente superior, a ese manas que nos ayuda y está íntimamente conectado con nuestra dimensión espiritual. De hecho, la pregunta, la autoobservación y la autopregunta hacia uno mismo nos ayuda también a que puedan llegar informaciones que son nuestras, que son de nuestra dimensión espiritual, en forma de intuiciones, en forma de inspiraciones, y de hecho ha sido el gran ejercicio de los antiguos, preguntarse constantemente a sí mismos, porque yo soy el que pregunto y yo soy a su vez el que tiene la respuesta, no lo olvidéis. Por tanto, siempre cuando llega la enfermedad,
uno puede ejercer ese proceso de aprendizaje. Tenemos dos opciones, o de boicot o de enfrentamiento hacia lo que estoy viviendo, es decir, ante la enfermedad, elemento que todos ya sabéis que lo que hace es avivar más esa enfermedad, resistirme y no aceptar, o preguntarme a mí mismo el para qué llega la enfermedad a mi vida. Es decir, qué cambios, qué transformaciones, qué elementos debo de cambiar y debo de aprender en el camino en el que estoy gracias a la enfermedad. Y para eso hay que escucharse, no hay más. Fijaros que os doy un pequeño detalle para que veáis hasta qué punto no nos escuchamos lo más mínimo. No estamos atentos ni tan siquiera a las sensaciones corporales que tenemos, que el cuerpo físico es el primer vehículo de consciencia, pero es el que casi más abandonado tenemos, no le damos casi importancia. O pasamos de cuidarlo en exceso, a veces nos volvemos casi meticulosos en lo externo, que es lo que menos le interesa al cuerpo físico, o nos volvemos dejados y lo tenemos abandonado. No le damos oxigenación, no le damos alimentos alcalinos y lo tenemos prácticamente en desuso, ¿verdad? Hasta que nos avisa. Y el cuerpo físico es bueno preguntarle y escucharse. Cada pensamiento, por ejemplo, que tenemos, tiene siempre acto seguido una sensación corporal. De hecho, fue una de las enseñanzas de Gautama, del Buda Gautama, de Siddhartha. Fijaros que igual ha pasado desapercibida, pero a mí me gusta siempre recuperarla para darnos cuenta de ese proceso de autoobservación y de darnos cuenta qué nos está diciendo nuestro cuerpo a cada instante. Cada vez que tú piensas, date cuenta y haz el recorrido interno de que hay una sensación en algún punto de tu cuerpo. O sea, fijaros hasta qué punto todos nuestros vehículos están conectados. Y al final, hacia donde yo quería llevaros, en esa personalidad, en este yo físico, mental y emocional del que hablamos, que es verdaderamente el que enferma, no nos engañemos, pero que enferma para algo, enferma para que podamos redirigir, que podamos poner en orden nuestras vidas. La enfermedad es un desajuste, ya lo he dicho antes, es un desconocimiento de las leyes, de cómo funcionan las leyes, de no estar en armonía con la naturaleza. De hecho, por ejemplo, Zoroastro, ese gran ser y ese gran místico, él fue categórico, es decir, la enfermedad es simplemente el desajuste que tiene el ser humano en relación con las leyes que rigen la naturaleza. Por eso él animaba siempre a los seres humanos a acercarse a la naturaleza, a estar en contacto con el mundo animal, con el mundo vegetal, porque ahí nos aporta muchas cosas para reequilibrar ese desajuste que entendemos como enfermedad, que curiosamente cuando empezamos a enfermar es cuando se activan, curiosamente, aunque no lo percibimos, los procesos de sanación interior. Por eso hay que estar también muy atentos. La enfermedad, insisto, se debe de comprender en clave consciencial. Y si llega a nuestras vidas es porque algo debemos de aprender, algo nuestro cuerpo físico nos quiere reclamar y nos quiere reclamar a través de nuestro yo superior, porque lo que somos de verdad no enferma ni podrá enfermar, como he dicho antes, pero sí emplea a sus vehículos de consciencia para que podamos escucharlos, que podamos atenderlos, que podamos prestarle los cuidados que se merece en nuestros vehículos. Y a partir de ahí, pues percibimos que todo es un todo, que es que no puede estar nada aislado. Siempre ha sido así. De hecho, para que tengáis un ejemplo, en la antigua China, lo que entendemos como la medicina tradicional china, los seres humanos, los habitantes de los pueblos, pagaban únicamente a los médicos para preservar la salud, como cuidadores de la salud. En el momento que enfermaban, dejaban de pagar. Esto a día de hoy es impensable, lo hacemos, se ha convertido en un acto contrario. Ahora pagamos para que recuperen nuestra salud, cuando siempre ha sido un mantenimiento constante de la salud, conociendo, insisto, las leyes que nos ayudan a tener y a preservar mínimamente ese estado de equilibrio interior, no solo internamente, sino también externamente. Esa sería un poquito, no sé si ha sumado alguna cosa en las reflexiones. He perdido, no se oye, Mariano, no. Perdón, perdón que como estaba silenciado. No, qué interesante que decía que sí, que ha sumado muchísimo y qué interesante que siempre matizas con
con detalles de la antigüedad también, esos detalles que siempre perdemos de vista, ¿no? Y exacto, como también menciona nuestra amiga Ramona en el comentario, que dice, la enfermedad siempre viene, aquí está el comentario, la enfermedad siempre viene a decirnos algo que hacemos y debemos cambiar. Exactamente, exactamente. Y qué importante, Sergio, la aceptación, ¿no? ¿De qué depende aceptar o no aceptar una enfermedad? De un elemento clave que yo siempre he compartido o al menos insisto en ello y que para mí es el eje fundamental de nuestro crecimiento en consciencia. Y lo digo como lo siento, lo digo de verdad y de corazón porque lo pongo o trato, mejor dicho, de ponerlo en práctica en mi día a día. Y la vida me ha llevado hasta ese punto para percibirlo claramente. Más allá de lo que, vuelvo a insistir, los referentes de vida que para mí han sido los grandes maestros de todos los tiempos han compartido y han plasmado con su ejemplo, más allá de las palabras y de sus obras, que son importantes, por supuesto, pero sobre todo a través de su ejemplo, ¿verdad? Y al final, el elemento clave, ¿cuál es? La confianza en la vida. Es que la aceptación no puede existir. La aceptación entendida como ese proceso natural que es interno, que no es un proceso mental, porque la mente inferior no computa la aceptación. Jamás he percibido que mi mente acepte lo que está viviendo. No lo puede percibir porque funciona, como he dicho, a través de los opuestos, a través de los contrastes y a través de sus creencias ella entiende lo que es bueno y lo que es malo. Y para la mente jamás la enfermedad será un acto consciencial ni será un elemento para poder cambiar algo. No, la mente es algo negativo, perdón, la enfermedad es algo negativo y por tanto jamás puede haber ahí aceptación. Ahí, en todo caso, la estrategia que emplea el pequeño yo es la resignación, es hacernos creer que aceptamos, pero lo que estamos ahí es resignados, es decir, bueno, pues porque me toca, pero de fondo, el trasfondo que hay es una lucha, es una confrontación, hay fuerza, hay pelea, hay esfuerzo, ¿sí? Esa palabra que la parte final nos indica verdaderamente, la aceptación es hija de la confianza y la confianza es una entrega absoluta a la vida. Es decir, yo no puedo confiar y comprender que todo es como corresponde en este momento, de que nada llega por azar, que todo está en su sitio, que es que no falta absolutamente nada, ni sobra ni falta. Si es que Jesús de Nazaret, yo esa frase es maravillosa, ni un pelo de tu cabeza se cae sin la voluntad del Padre, ¿verdad? Es para decirnos y una y otra vez que relájate, confía en la vida que tú eres, trata de vivir de forma digna cada momento, cada instante, entrégate de corazón a ella, que en cada momento vas a recibir lo que corresponde en tiempo y en forma. Y por tanto, ahí estás tú para vivirlo con entrega, con intensidad, y ese cómo dependerá de ti. Pero la confianza verdadera, la confianza que nace de lo íntimo, es comprender, no desde desde el intelecto, desde el raciocinio, desde el mundo teórico y de las palabras, de que todo es, de que todo corresponde, de que confío en la vida. Eso es falso. La confianza está aquí, está en el corazón, está en una entrega absoluta a lo que venga, a lo que se va. Y ese es un proceso natural que uno va despertando poquito a poco, mientras va haciendo caminito. A veces pues uno desconfía de la vida, de lo que te vaya a traer, incluso desconfía si hay un ser antropomórfico no sé dónde que te va a enviar una prueba o te va a enviar no sé cuántos. Sabemos que no es así, que todos esos procesos, incluida la enfermedad, los has elegido tú. Y hay que decirlo bien claramente, los has elegido tú en tu proceso consciencial, en tu dimensión álmico-espiritual. Y entonces, si lo has elegido tú, si esas causas son internas, lo que está claro es que cuando se manifiestan hay que tener la confianza absoluta para saber que están ahí, que han llegado para algo y que responden a un sentido profundo en clave de tu desarrollo espiritual, en clave de tu evolución en consciencia. Y es ahí donde hay que estar atentos y, por tanto, donde hay que poner el acento. Y esa confianza, insisto, no puede ser mental, no puedo expresar, no, yo confío en la vida. ¿Quién está diciendo eso? ¿Desde dónde nace eso que yo digo? No, confío en la vida.
No, la confianza es la plasmación de la divinidad que soy en mi día a día. Abrirte a los brazos, esa señal que hacía Jesús de Nazaret, que hacía el Buda en sus meditaciones, de entregarse, ¿verdad?, a la presencia, entregarse por completo, esa rendición. No una rendición, como he dicho antes, de decir, bueno, pues esto es lo que toca y bajo la cabeza. No, es una rendición de darte cuenta, de percibir nítidamente de que todo está en su absolutamente sitio, en su lugar, que es como corresponde. Y entonces, cuando poco a poco voy confiando, abandono las expectativas, abandono los deseos, abandono la lucha en mi día a día, abandono las peleas, a partir de ahí, poco a poco, empieza a nacer el hijo, la hija de la confianza, que es la aceptación. Por tanto, como son procesos internos que no pueden ser meditados a través de esta, ni impuestos, ni sustituir esta creencia por otra, pues tiene que ser a través de ese proceso interior. Y a medida que vamos desplegando nuestras experiencias, nos vamos dando cuenta, nos vamos desarrollando en consciencia, la confianza se empieza a hacer nuestra verdadera amiga. Poco a poco se va desplegando en nuestra cotidianidad, porque no hay que pensarla, vuelvo a insistir. Hay que manifestarla como el ser que somos. Cuando lo piensas, hay que hacerse la pregunta, ¿quién está pensando eso? Y te das cuenta que vuelve a ser el pequeño yo. Por tanto, como nuestra divinidad se expresa a través de la vida, a través de vivir. Vivir confiando, no tiene más. Vivir confiando. Qué bonito, qué bonito. Y mientras te escuchaba, Sergio, pensaba, a ver si hay alguna pregunta de... No. Comentarios, saludos, aportaciones, somos completos, dice Nidia. Invitamos a quien quiera hacer alguna pregunta, cuestión, comentario, aportación, sugerencia, que se sienta libre de hacerlo. Estamos para eso compartiendo entre todos. Y mientras te escuchaba pensaba en el karma, ¿no? ¿Cómo se relaciona el karma con la enfermedad? Está muy asociado, hay muchos libros. El otro día estuve en Amazon y el karma y la enfermedad y el karma y esto, que lo otro. ¿Cómo hay karma en las enfermedades, Sergio? ¿Qué Bueno, opinas? sí, perdón, querido Mariano. Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, es un análisis, el otro día compartía en el primer libro que escribí, en Vivir sin sufrimiento, quise desarrollar un capítulo en relación a la enfermedad. Eso vino fruto de un análisis que realicé durante algún tiempo sobre el origen de las enfermedades. Es decir, mi interior, a través de mi experiencia consciencial, percibí nítidamente que la enfermedad, lógicamente, tenía un origen, tenía una causa, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, empecé a percibir que ese origen estaba en otro lado, que no era un síntoma lo que yo tenía que tratar, sino que tenía que tratar una causa, un origen. Y ahí empecé a tirar del hilo y empecé a estudiar tradiciones espirituales y vuelven otra vez a ponérnoslo en bandeja, ¿verdad? Esas tradiciones espirituales nos dicen que la salud y la enfermedad apuntan a un único lugar, que es a nuestra dimensión espiritual. Bien, dicho esto, pude hacer una clasificación de forma muy coloquial, porque da para mucho, pero una clasificación de tipos de enfermedades. Es decir, no de tipo de enfermedades según su etiología, según su origen fisiológico, ¿no? Por ejemplo, un catarro, una fractura, eso ya sería un análisis más detallado del tipo de enfermedad. Yo quería ir más hacia adentro, más al origen, qué es lo que nos causa, qué tipos de enfermedades hay que luego se manifiestan en nuestro cuerpo físico, energético, mental y emocional. Y ahí, entre los tipos de enfermedades que pude descubrir, estaban las enfermedades kármicas, por supuesto. Yo las expreso en el libro dentro de un paquete que son las enfermedades que responden a un objetivo consciencial, incluido las relaciones de causa y efecto. Yo creo que lo primero que me gustaría compartir, que cuando hablamos de karma, el karma no es algo ni negativo ni positivo. De hecho, el karma en sánscrito es creatividad, es acción, con lo cual no tiene nada de negativo. Cuando hablamos de karma tenemos que entender que corresponde a una ley, que es una ley de causa y efecto. Y el karma lo que nos invita es a darnos cuenta que en nuestro día a día hay efectos que sí percibimos, las causas son rápidas, que las podemos tocar. Por ejemplo,
Yo ahora mismo estoy con esta infusión, por cierto, de Artemisa annua, una gran planta que tiene unas propiedades maravillosas. Si yo este vasito que veis aquí lo dejo y lo suelto, ¿cuál será el efecto? Que el vaso se caerá al suelo y cuyo líquido también pues, se desparramará, se derramará. Ahí tenemos karma, ahí tenemos la ley de causa y efecto. Eso es el karma. Pero el karma nos dice, lógicamente, que hay causas cuyos efectos, por ejemplo, podemos vivir ahora o dentro de unos años, cuyas causas se gestaron en otras vidas. Es normal, en una vida no podemos desplegar todas las experiencias, no podemos concadenar todas las relaciones de causa y efecto. Hay algunas que en esta vida sí que sus efectos, ya he dicho, que los vamos a ver y sus causas las vamos a identificar. Pero hay otro tipo de causas y efectos cuyo origen viene de otra vida y los efectos se manifiestan en estas. Y la enfermedad también es un punto elemental dentro de esas relaciones de causa y efecto. Hay enfermedades kármicas, por supuesto, es decir, nuestra dimensión espiritual, vuelvo a insistir, cuando realiza la planificación prenatal, cuando realiza la planificación en su desarrollo espiritual para encarnar en cuerpo físico, donde en esos planos superiores, en el Devachan, se elige nuestra personalidad, cómo será, si elegiremos ser hombre, mujer, cuáles serán esos seres, esas almas que estarán ahí para ayudarnos a cumplir esos objetivos. Y dentro de ese plan también están esas relaciones de causa y efecto que las tenemos acumuladas. Y puede ser que la enfermedad sea un elemento que lo computemos para desarrollarnos en consciencia. De hecho, hay muchas enfermedades de este tipo que no hay que verlas como es el karma, es el karma. Bueno, es que todo se mueve a través del karma, todo son causalidades. Por tanto, no es nada diferente a lo que funciona en el universo y en la naturaleza y en cualquier acto de nuestra cotidianidad. Lo que hay que entender es que si la enfermedad ha llegado a nuestras vidas en el momento en el que estamos viviendo, pues que tiene un sentido profundo, tiene un mero aprendizaje. Más allá si se ha gestado en una vida, en la anterior o tampoco, bajo mi humilde posición, tirar del hilo, a veces, pues bueno, pues te puede enganchar también a que el pequeño yo se empiece a convertirse, a disfrazarse en el yo espiritual y trate de buscar el origen, porque si tal, en otra vida, bien, está bien también, pero hay que percibir quién está detrás nuevamente de esas acciones y siempre está otra vez el pequeño yo. Por tanto, si ha llegado la enfermedad, sea de otra vida o no, es para poder tomar conciencia de ella y darnos cuenta de lo que tenemos que aprender. Pero sí, a tu pregunta, querido Mariano, evidentemente la enfermedad también se manifiesta dentro de ese paquete consciencial del cual elegimos conscientemente, no lo olvidemos, para vivir ciertas experiencias en la materia y que fueron gestadas esas causas a lo mejor en vidas anteriores. Sí, sin lugar a dudas. Exacto. Sí, mucho marketing con el karma, ¿no? Mucho marketing editorial, que a veces confunde. Sí, la verdad, Mariano, yo, una de mis grandes pasiones y la vida, la verdad, que me regaló durante mucho tiempo es la posibilidad de poder viajar y he tenido esa, no sé, abro las comillas, esa fortuna de viajar mucho a Oriente y he recorrido muchos países orientales. Y esta concepción del karma que tenemos aquí, que es muy excluyente, que es muy limitante, ellos no lo perciben así. Saben que el karma existe, conocen la ley y bueno, pues forma parte del día a día. Quiero decir que no es algo que se tiñe de negativo o que uno se ponga las manos en la cabeza y ya, bueno, pues esto es karma, ya no puedo hacer nada, me voy a morir porque ahora ya verás. Bueno, yo creo que nuevamente vuelvo a insistir que el karma lo que nos invita es a ser creativos, a tener la oportunidad a cada instante de poder vivir eso que estamos viviendo y poderlo revertir de muchas formas. Y la mejor forma de revertir lo que estamos viviendo es en la forma en la que yo me relaciono con ello, con lo que estoy viviendo. Y eso es una elección y seguirá siempre siendo la elección. En cómo lo vivo, lo puedo vivir a través del enfado, del miedo, del disgusto, de la lucha, de la confrontación, de la negación o de la sustitución, o lo puedo vivir a través del contento, de abrirnos los brazos y poner el oído
a ver lo que la vida espera de mí. Es decir, qué quiere que la vida me está diciendo a cada instante. Hacia dónde voy. ¿Qué es lo que yo he venido a hacer? ¿Qué es lo que yo he venido a compartir? ¿Qué me está diciendo la planta del pie que me duele en estos momentos? La planta del pie, la dirección de la vida. Oye, me duelen los pies. Pues escúchate, quizás ahí tenemos algún otro mensaje, ¿no? Bueno. Sí, ahí, por eso, como estabas mencionando eso, de cómo escuchar y cómo hacernos... Sí, que nos quiere, cómo, aquí Maraus dice, cómo empezar a indagar sobre qué nos quiere mostrar los síntomas de una dolencia o enfermedad. Bueno, hay muchas líneas de trabajo, de investigación. Está, por ejemplo, la medicina ayurvédica, que yo creo que es una medicina muy milenaria, que nos ha enseñado muchísimo. La medicina tradicional china también, y incluso la medicina pues, más moderna. Hay medicinas que computan esa parte mental, energética, emocional, física. Por ejemplo, me acuerdo de la medicina del doctor Hammer, que es una medicina pues, que tiene muy presente que cada emoción, por ejemplo, hay un estancamiento energético y hay también un elemento mental, y por tanto podemos saber que a través del cuerpo pues algo está pasando y nos puede dar la señal a lo mejor de en qué punto podemos estar atrapados. Pero más allá de todas esas recomendaciones, de esas formas de percibir la curación, la sanación, yo creo que el gran regalo que nos trae la enfermedad, y eso es una escucha que tiene que hacer cada uno consigo mismo, y vuelvo a repetir lo de la autoindagación, de la autoobservación y el autocuestionamiento interno, es tú contigo mismo ayudar. Si eres terapeuta, por ejemplo, es ayudar, invitar a las personas a que por ellos mismos, de hecho ese era el médico de antaño, siempre ha sido así, ¿verdad? Ofrecía las leyes, el conocimiento de lo que sabéis, de cómo funciona la existencia, ofrecía, por supuesto, remedios naturales en contacto y en armonía con la madre naturaleza. Hipócrates hablaba del sol, hablaba del agua de mar, hablaba de los alimentos, ¿verdad? Aquello que los alimentos sean tu medicina. O sea, tenemos ahí muchas pautas, pero más allá de todo eso, lo que tenemos que educarnos, y pongo la palabra en negritas, si me permitís, es escucharnos, es preguntarle a tu yo superior, preguntarle a tu alma, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que debo de aprender? Y yo estoy seguro, y así lo expreso siempre, que siempre tenemos respuesta, que siempre tenemos esa respuesta a nuestra propia pregunta. Si somos maestros nosotros de vida, de nuestra propia vida, en algún momento percibimos y lo somos, claros conocedores de hacia dónde van nuestros derroteros, dónde va nuestro rumbo existencial. Más allá de que en algún momento se necesita un pequeño empujón o una pequeña guía o un pequeño acompañamiento existencial. Bien, está perfecto, pero nosotros somos con nosotros mismos los mejores médicos, nunca mejor dicho, y los mejores sanadores con nosotros mismos. Por tanto, la escúchate bien, qué es lo que me está queriendo decir la vida, por qué me duele en este punto. Y yo seguro, es que no hay razón para decir que no llegan las respuestas. Eso sí, hay que estar sereno, hay que estar tranquilo y no tratar de emplear esta para responder a este, ¿verdad? Con lo cual yo estoy convencido y seguro de que esas preguntas siempre acaban teniendo respuesta en clave consciencial, porque su origen, insisto, tiene que ver con nuestra dimensión interna. Más escucha y más atención, más atención. Ahí está. Muchas gracias, Sergio, por la respuesta. Hay un comentario de nuestro amigo Anthony desde Nicaragua, Centroamérica, y dice: vivir sin sufrimiento ante la enfermedad. Pregunta es, ¿vivir sin sufrimiento ante la enfermedad? Se pregunta nuestro amigo. ¿Y qué implica en la praxis este estado emocional tanto extremo como interno? ¿Cómo ayudar a convertirlo en un proceso de aprendizaje
y de cambios personales y espirituales. Personales, emocionales y espirituales. Sí, bueno, yo creo que a lo largo del compartir de hoy hemos dado algunas respuestas numerosas, comprendiendo pues que por supuesto hay que atender a ese yo físico, mental y emocional, entendiéndolo como un todo, no aislarlo, es decir, no me duele solo la espalda y ir al efecto, ir a la sintomatología, o me duele el pie o me duele la rodilla, y entender que ese yo físico, mental y emocional en su globalidad está afectado en su conjunto, falta vitalidad ahí, el elemento mental hay que cuidarlo y hay que cuidar también el elemento emocional. Pero fijaros que, y hago mía esa gran frase del maestro Siddhartha Gautama que nos expresó muy claramente, y de hecho él enfermó al final, su dimensión espiritual gestó la enfermedad para irse. De hecho, fijaros hasta qué punto los grandes maestros espirituales, de hecho hay un libro, os voy a recomendar un libro que se llama Despedidas elegantes. Es un libro maravilloso que creo que debería estar en cualquier librería personal de casa. En esas despedidas elegantes, muchos de los grandes maestros han percibido claramente que el final de sus días llegaba. Y eso ha sido a través de la enfermedad, por ejemplo. Ellos entraban en un proceso de enfermedad cuando ya su dimensión espiritual sabía perfectamente que su plan había cesado, es decir, que habían encarnado con un cometido y ese cometido ya había finalizado. Ellos, a través de la enfermedad, percibían claramente que esa enfermedad iba a ayudarles a desencarnar. Es decir, incluso a todos los integrantes de la comunidad les decían, oye, mañana o tal día yo voy a desencarnar. Yo ya sé internamente que no me voy a rebelar con la enfermedad, no me voy a pelear, no me voy a resistir. Por supuesto que sabemos, y decía el maestro Buda, el dolor es inevitable. Claro que hay dolor inevitable cuando hay un proceso avanzado de algo muy crónico, inevitablemente hay dolor. Y es así, y lo tenemos que comprender, aceptar e integrar en nuestra vida, pero el sufrimiento es opcional. Y ahí está la clave. Y en esa clave es la forma en la que te relacionas con eso en lo que estás viviendo. Es decir, si no aceptas, si lo quieres cambiar, si no lo integras, si lo rechazas, si lo peleas, si tratas de ir en contra de lo que estás viviendo, ahí sí que aparece el sufrimiento. Y eso, insisto, es opcional. Decía eso de los grandes maestros, que ellos se enfermaban, algunos no han enfermado, es decisión consciencial, como hemos dicho, y otros sí emplearon la enfermedad para, por ejemplo, desencarnar. Y como el que pues comparte con los amigos, pues ellos les decían a su comunidad, oye, tal día, a tal hora, voy a desencarnar. La persona, el maestro, entraba en silencio, se sentaba, entraba en un proceso de introspección importante, en un proceso de samadhi, de lo que entendemos en yoga como el proceso final de desaparición de la mente, y en ese momento era capaz de parar cada uno de sus órganos internos, hasta que llegaba la muerte final, ¿verdad? Y entraban en ese famoso Mahasamadhi. Es decir, a través de la enfermedad, emplearon la enfermedad para incluso desencarnar, y lo hicieron de una manera muy digna, de una manera consciente, de una forma, como dice el libro, elegante, ¿verdad? Por tanto, pues eso, yo creo que hay que darle ese cambio consciencial, de percibir de que la enfermedad, más allá de que el pequeño yo la compute en términos de muerte, ¿verdad? Como aquí nos dice la compañera, es verdad, la mente cuando llega la enfermedad, como computa los contrastes, hemos dicho, cuando llega la enfermedad lo que rápidamente asocia, lo subyacente es me voy a morir. Es decir, el médico no sé qué me ha dicho que ha salido un elemento en una analítica, ya sé que rápidamente la mente va a computar la muerte. Por tanto, hay que estar atento y comprender que siempre tenemos a disposición, es una elección, el sufrir o no sufrir. El dolor sí. Claro que llega el dolor, pero no solo con la enfermedad. Decían los maestros que el dolor también llega con la pérdida de un ser querido. Claro que hay dolor. Es que no somos hombres de piedra. Es que no es que no tengamos pensamientos, ni emociones, ni sentimientos. Pero sí que al final lo que brilla es la consciencia. Lo que sabemos que internamente aquello es, nuevamente, percibimos que es como corresponde. Y que si ha llegado la enfermedad a nuestras vidas, hay algo de lo que seguro nos podemos beneficiar. Hay algo de lo que seguro podemos aprender. Y eso
nuevamente depende de nosotros, en la forma en la que nos relacionamos con la enfermedad. Igual que en la salud, nuevamente no deja de ser dos caras de la misma moneda. Totalmente, totalmente, muy de acuerdo, clarísimo. Y, y en el caso, Sergio, de las enfermedades que conocemos en la sociedad moderna como terminales entre comillas, ¿no? ¿Cómo se entienden desde una perspectiva kármica y cómo impactan en el proceso conciencial? Y te he escuchado hablar también, tuve la suerte y el honor de escucharte hablar de los pactos de amor, ¿no? Mm. También para algún o alguna compañera o compañero de vida que esté del otro lado y no tenga en claro lo que es un pacto de amor en términos concienciales y en relación con las enfermedades, ¿cómo se da un pacto de amor entre las almas, Sergio? Mm. Pues te agradezco la pregunta, querido Mariano. En esa tipología de enfermedades que traté de indagar sobre el origen de la enfermedad en su dimensión consciencial y espiritual, percibí que claramente los sabios hablaban de las enfermedades terminales y lo explicaron muy bien. Las enfermedades terminales responden cuando nuestra dimensión espiritual, lo voy a explicar de una forma muy sencilla, sin emplear tecnicismos, pero para que lo podamos entender. Cuando nuestra dimensión espiritual percibe claramente que nuestro rumbo consciencial, nuestra planificación prenatal que nos marcamos antes de encarnar y que era el objetivo para vivir la experiencia terrenal, no se está cumpliendo. Es decir, ya ve imposible nuestro ser divino y eterno que nuestro día a día vaya en el rumbo en el cual se había planificado. Es decir, ya percibe claramente que no vamos a desplegar nuestra planificación prenatal. Es como aquel que dice, tenemos que ir, me lo invento, desde España hasta México, y tenemos que emplear los medios adecuados hacia llegar a México, pero sabemos que el rumbo y el avión o lo que corresponda irá hacia una dirección. Pero en el caso de que en vez de ir hacia México, que es lo que yo me había planteado para viajar hasta allí, me esté yendo hacia Australia, hasta hacia el otro lado, nuestra dimensión espiritual pues ya ve que aquello es imposible. Es decir, que en algún caso no vamos a dar esa vuelta consciencial. Y ahí es donde se gesta desde la dimensión interna, vuelvo a repetir, esa enfermedad terminal. Poner fin a nuestra vida. Digo a nuestro yo físico, mental y emocional, evidentemente. Lo que somos no muere ni tampoco enferma. Y ese otro grupo de enfermedades de las que me encantó, la verdad, y bueno, y ahora que estamos aquí en familia, puedo decir que yo estoy viviendo una experiencia de este tipo a través de pactos de alma. Es decir, los pactos de alma se gestan nuevamente en las dimensiones superiores celestiales, es decir, allí donde antes de encarnar decidimos quiénes van a ser nuestros padres, quiénes van a ser aquellas personas que nos van a ayudar a poder cometer nuestros objetivos conscienciales, nuestros amigos, aquellas personas que en esta encarnación tenemos muchísima resonancia, son personas que tenemos una afinidad álmico-espiritual. A veces no tienen por qué ser familiares, son amigos o son aquellas personas que llegan en un momento dado en nuestras vidas a través de no sé qué, a través de un curso, y sabes que ahí hay una resonancia que va más allá de la edad, del color, del sexo, de cualquier cosa. Es algo que resuena. Y en esos planos superiores decidimos, dentro de nuestra planificación, si la enfermedad, lógicamente, la queremos emplear para desarrollar nuestra evolución, que a través de la enfermedad, el grupo de almas, a través de mi enfermedad, el grupo de almas puedan desarrollarse en consciencia. Es decir, imaginaros como una pequeña conversación en los planos superiores donde hay un grupo de amigos y yo, que voy a ser el que voy a generar esa enfermedad, voy a planificar la enfermedad, les permita, no solo a mí esa enfermedad me permita evolucionar, poder dar un salto en consciencia, sino que también a las personas que están en esa mesa sentados. Normalmente acostumbra a ser familiares. Es decir, gracias a mi enfermedad, yo voy a permitir, con ese pacto de amor, con ese pacto de almas, que esas personas que están cerca de mí les pueda servir mi enfermedad
como impulso y elemento de aprendizaje consciencial en sus vidas. Bueno, yo esto lo he visto claramente, como os decía, en lo personal, en mi propia carne, en mi propia familia, mi propia hija. Ella ha encarnado, ha decidido vivir una serie de experiencias importantes y eso ha permitido en clave consciencial que las personas que estamos en el día a día cerca de ella, de esa experiencia que ella ha decidido y ha elegido conscientemente, yo pueda todavía impulsar más mi proceso consciencial. De hecho, ha sido así. Yo he aprendido muchísimo de la enfermedad y he aprendido muchísimo pues a relacionarme con muchas cosas del día a día que si no hubiera sido de esta forma, a lo mejor hubiera pasado por desapercibido y por tanto tengo claro y percibo nítidamente en mi interior que eso es un pacto de amor, no solo para la persona, nuevamente insisto, que desarrolla la enfermedad, sino más importante es para las personas que a veces están cerca, que son esos lazos y esos pactos álmico-espirituales. Por tanto, no sé si te he respondido. Y tanto, como dicen aquí en España. Y muchas gracias también por compartir tu intensa experiencia, ¿no? Personal también. Bueno, sí, ahí hay una pregunta más, pero creo que ya está respondida con todo lo que Sergio ha compartido también con... enfermedades psiquiátricas que se repite de generación en generación por varias generaciones. Bueno, cambiaría el tenor de la enfermedad, ¿no, Sergio? Pero sería casi... Sí, hay enfermedades. También me acerqué, por ejemplo, al tema del Parkinson, al tema de la enfermedad, por ejemplo. He tenido familiares que han vivido la enfermedad del aquí y el ahora, esa enfermedad del Alzheimer, que la dimensión espiritual decide vivir esas experiencias para estar presentes. No es que la persona no esté, sí que está, consciencialmente está más presente que nunca, más allá de que es verdad que su yo físico, mental y emocional aparentemente, ¿verdad? Pues queda ahí como bloqueado, no hay recuerdos, ¿no? Pero están ahí, su ser está presente y atento, ¿verdad? Pero todas esas enfermedades siempre responden a elementos internos. Mira, antes lo hablábamos antes de empezar, el tema de la ciencia ha evolucionado mucho. Como es normal, la ciencia se nutre de las experiencias y las experiencias, date cuenta que van cambiando como todo en la vida. Todo es cambio y todo es movimiento. Esas leyes que al final, pues en los años 90, ayudaron y desarrollaron muchas cosas, pues ahora en el siglo en el que estamos, pues prácticamente de poco sirven ya, ¿verdad? Por tanto, nos damos cuenta que la ciencia se va poco a poco también nutriendo y va evolucionando. Siempre hemos dicho que todo era genético, ¿verdad? Ese famoso postulado que todo lo que recibimos pues tiene que ver con los genes. Es decir, si mi bisabuelo, por ejemplo, o mi padre sufría de azúcar, pues yo tengo un sinfín de posibilidades muy altas también de padecer todo eso, ¿verdad? Esos eran los postulados muy antiguos. En el ámbito espiritual eso nunca se ha percibido así. Se ha percibido de otra forma. De hecho, ahora cada vez más la ciencia de vanguardia, a través de la epigenética, por ejemplo, nos dice claramente que eso no es así. Es decir, no es que nuestro ADN o toda esa configuración interna, pues la tenemos que recibir de nuestros ancestros, sí o sí, y que ya estamos condicionados y determinados por nuestros genes. La epigenética ahora nos ha abierto un escenario muy grande y nos ha dicho que todos esos elementos genéticos son un poco por ciento de lo que pudiéramos computar en términos percentuales, ¿verdad? Hablaríamos igual de un 5%, pero es que hay un 90 y largos por ciento que nos dice la ciencia que tiene que ver con elementos epigenéticos, es decir, externos a la genética. Cómo piensas, cómo te alimentas, el entorno en el que vives. Y claro, hay una información transgeneracional de nuestros ancestros, claro, pero de la misma manera que sabemos que ya no es genético, estamos en disposición de poderlo cambiar, de poderlo transmutar de nuestras vidas. Son nuestros propios pensamientos los que más nos limitan. Los conocéis todos muy bien, los que nos acidifican nuestra sangre, ¿verdad? Por tanto, nuestras creencias son las que nos someten. Hay infinidad de estudios placebo y nocebo también, pero sabemos que la mente es capaz de enfermar nuestro cuerpo físico.
tenéis las obras, por ejemplo, de Joe Dispenza. En todas ellas, Joe Dispenza hace un acúmulo de múltiples estudios científicos de placebos, donde percibes claramente que si la mente y tus creencias tienen claro que vas a enfermar, aunque no tengas absolutamente nada, vas a enfermar, ¿verdad? O te vas a sanar, porque hay muchísimos casos que todo lo contrario. De hecho, el placebo está en la fase experimental de cualquier siempre estudio serio que haya con medicamentos y demás para probar la validez de lo que se está desarrollando, ¿verdad? Por tanto, cuidado. La epigenética sabemos claramente de que lo que enferma no son nuestros genes, no son nuestros genes, que tenemos ahí nosotros una capacidad para darle la vuelta constantemente a todos nuestros procesos y sobre todo nuestras creencias, nuestras formas de relacionarnos con la alimentación, etc., 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 que daría para mucho. Por tanto, esa teoría de los genes hay que ir poco a poco también tratándola bueno, pues está ahí, por supuesto que ha servido para mucho, pero es verdad que ya contamos con otras visiones, que, insisto, siempre han sido las visiones de los grandes sabios. No, me gusta destacarlo, querido Mariano, y a nuestros amigos igual, porque yo tengo el convencimiento interno que lo que estamos haciendo todos, digo yo, los amigos y amigas que nos están oyendo, viendo ahora y en otro momento, como tú, como yo, es simplemente recordando. Yo creo que todo esto ya lo tenemos claro, ya lo sabemos, no hay maestros ni alumnos, todos somos maestros y todos estamos en disposición de ser alumnos. En cada momento lo que estamos haciendo es recordar, a veces pues a través de una palabra, a través de una conversación, y que el mejor maestro, que el mejor médico no deja de ser uno mismo. Y uno mismo consigo mismo va haciendo caminito y él y nosotros a través de nuestra escucha podemos ir dando pasitos hacia adelante. Por eso no creo en las recetas mágicas, ni creo pues eso, tómate esto y tómate lo otro. Cada uno sabe y todo el mundo es un mundo. Somos un microcosmos, como decían los antiguos, dentro de un macrocosmos, ¿verdad? Y que todo esto ya ha sido compartido, que todo esto ya ha sido dicho, que todo esto, y que lo único que estamos haciendo, pues a lo mejor es darle un poquito más de forma, de mensaje más mundano, ¿verdad? Pero que todo esto, o al menos como lo percibo yo, ya hemos tenido la gran suerte que otros seres han recorrido el sendero y nos lo han puesto en bandeja, ¿verdad? Y por tanto, pues pocas cosas nuevas hay, la verdad. Lo que estamos es pues, recordando entre todos, ¿no? Bueno, una reflexión más. Exacto, y gracias. Te agradecemos, Sergio, y permítenos también felicitarte por tu espacio de diálogos conscientes que compartes en tus instalaciones presencial y online, que pasan muchos compañeros y compañeras de vida que comparten en esta comunidad. Qué bonito también que se entrelacen, ¿no?, los proyectos concienciales. Y bueno, lo que estamos viendo en pantalla es el próximo compartir que va a tener Sergio con Eva Sandoval, La Brújula del Corazón. Entonces los invitamos a todos y a todas el viernes 26 de noviembre a las 18 horas. ¿Cómo es esto de la Brújula del Corazón? Sergio, si quieres adelantarnos, yo sé igual que va a fluir en el momento algo, pero hay una brújula ahí arriba, el corazón, ¿cómo vendría a ser esto? Sí, la verdad que como tú bien anuncias, no hay nada marcado. Es decir, lo que me maravilla de los presenciales es pues lo que surja, lo que nazca del momento presente. Doy fe de que todos los invitados que aceptan compartir, no hablamos en absoluto, simplemente evocamos un título, que a veces es sentido y compartido, y lo que nazca. No hemos hablado absolutamente nada, ni lo que va a salir, pero es verdad que se crea una atmósfera de que hay muchísima resonancia con los diferentes amigos y compañeros que han compartido. Todo el mundo tiene y está en disposición de dar, de aportar, de sumar. Y por tanto, pues eso enriquece, ¿verdad? Enriquece al que escucha, al que habla y nos enriquece a todos. La brújula del corazón, pues bueno, simplemente es ver de qué manera podemos dejar un poco dejar un poco a esta loca de la casa, ¿verdad?
a esta loca parlanchina y poder tratar de ver qué pasa en nuestro interior, a ver qué es ese órgano que los antiguos lo vieron muy claro, que era el corazón, que más allá de que es un órgano fisiológico que tiene una importancia capital, ¿verdad? En ese bombeo sanguíneo y dar vida, ¿verdad? Pero el corazón tiene muchísimas otras más cosas, que gracias también a la ciencia, hay que poner encima de la mesa que la ciencia ha hecho un gran avance en este campo a través de la neurociencia, por ejemplo. Hay incluso iba a decir un hospital, hay una clínica en Estados Unidos únicamente en el estudio del corazón y se están haciendo unas investigaciones maravillosas, pero desde el corazón visto desde el punto de vista no solo fisiológico, sino también consciencial. Sabemos que el corazón, por ejemplo, tiene una carga electromagnética 5.000 veces superior a lo que es el cerebro, es decir, el corazón siente, y eso la ciencia ya lo ha dicho, claro, el corazón no es que es un órgano que va por allí y tal, no, sino es que el corazón, cuidado, que el corazón tiene una carga magnética mucho mayor que el cerebro, es decir, el corazón piensa, el corazón siente, sí, el corazón. Y por tanto, pues... Reconoce la unidad también, Claro, en separación, está en la unidad. Efectivamente. Entonces, pues bueno, supongo que en ese compartir daremos algunas pistas de qué manera podemos escucharnos un poco más, de qué manera pueden hacer desde lo espontáneo, desde lo natural, desde la cotidianidad, pues esos insights, ¿verdad? Que vienen de ahí, que todos tenemos. Es que yo particularmente, querido Mariano, y lo comparto con nuestros amigos, todos estamos en disposición, todos somos todos de escucharnos, de oír esos mensajes de nuestra alma, de ver qué susurra nuestro corazón. Yo sé que no queremos hacer caso, ¿verdad? Que muchas veces miramos a otro lado o estamos sumidos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestros automatismos, pero el corazón nos habla, nuestro ser nos invita a cada instante a percibir esa maravillosidad de lo que es la vida. Y oye, pues ya que todavía seguimos ahí encarnando estamos vivos, pues vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que es el corazón el que nos marca la senda de nuestra existencia. Y hay que escucharlo y, por supuesto, dejarle que él nos dé las pistas y las claves para descifrar qué es lo que pasa en nuestro día a día y también el hacia dónde vamos, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver también con la enfermedad, como hemos compartido. Y el corazón nos habla, sin lugar a dudas. Con lo cual ese es un poquito el creo hacia dónde irá. Y cerraremos el año en el mes de diciembre con otro gran amigo, un gran ser que le tengo muchísima admiración, que es Vicente Merlo. Creo que es el mayor estudioso en el mundo oriental que existe. Y bueno, pues hablaremos de la meditación en la cotidianidad, es decir, de qué manera podemos, cada uno desde su hogar, cada uno desde su casa, da igual el nivel evolutivo o el desarrollo en conciencia que cada uno tenga, sino de cada uno pueda emplear esa meditación en su cotidianidad para que le permita también poder tener un mayor equilibrio interno, ¿verdad? Por tanto, eso es bueno, iba a decir no una noticia, vamos, que te adelanto ese evento. Ya sé que no toca, pero bueno, no, en fin. No, todo toca. Todo en este momento toca compartirlo. Todo. Bueno. En este momento todo tiene su lugar, su sitio. Bueno. Y gracias por la primicia, la primicia. Me gusta esto que vengan y den primicias. Ayer Ricardo adelantó que Conciencia y Sociedad Distópica va a seguir y después, sí, es como que gracias por la confianza al programa, también por venir y a toda esta comunidad hermosa de todas estas personas que están aquí, que bueno, también aquí tenemos extraordinaria información con Sergio Marina, Brújula del Corazón, gracias. Gracias a vosotros. A ti, Sergio, por haber estado en Universo Sirius. Te esperamos, sabes que bueno, que es tu casa, es tu familia. Y nada, un afectuoso abrazo y un afectuoso saludo para ti. Bueno, pues lo mismo, lo percibo nítidamente, que es mi casa, la hago mía y por supuesto la de todos. Esto al final es una comunidad que es hacia dónde tiene que ir esta humanidad, a vivir en sinergias, a vivir en cooperación, a vivir en apoyo, en reciprocidad
y en percibirnos seres espirituales viviendo lo que estamos viviendo, pues algo interesante, algo pues pasajero, por supuesto, pero que nos tenemos que nutrir unos de otros, darnos la mano, ponernos con sencillez y humildad al servicio de la vida. Y bueno, pues esto es la suma, como decíamos al entrar, esa parte holística, ese holos, ¿verdad? Es la suma de todas las partes que es mayor a ese todo. Por tanto, la suma de todos nos hace seguir adelante. Esa masa crítica, no lo olvidemos, somos una masa crítica, y para que haya una masa crítica consciencial, todo el mundo lo hace. Los que estamos aquí, los que te siguen, los que nos siguen, vamos aportando, porque que desarrolles tu proceso en conciencia no solo va en clave personal, sino que afecta muy mucho al desarrollo en conciencia del conjunto de la humanidad, a ese famoso consciente colectivo. O sea que gracias a todos. Un abrazo muy grande, amigo Sergio, y a todos ustedes, infinitas gracias y nos vemos, mañana es viernes, descansamos, nos vemos el sábado 20 de noviembre a las 8 de la tarde España. Gracias, Sergio, gracias a todos, nos vemos y un fabuloso compartir hoy. Gracias. Hasta la próxima. Y cuidaros mucho. Gracias.